Hemos estado hablando de reformas en otros videos, en otros programas de esta naturaleza. Y sabemos que este esfuerzo de reforma reciente no es el primero, no es el segundo, ni el tercero en los últimos 50 años. Ha habido bastantes. Y si ha habido tantos esfuerzos de reforma en Puerto Rico, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué? O sea, ¿cuáles fueron los objetivos que se persiguieron? ¿Se cumplieron o no? Y yo voy a aprovechar nuevamente la presencia del amigo, el doctor Antonio Fernández, que está nuevamente aquí con nosotros, para discutir un poco, para poner en perspectiva estas reformas y quizás las lecciones que hemos aprendido. Pues mira, yo creo que se ha aprendido muchísimo. Se ha aprendido muchísimo sobre todo de qué nos ha salido bien, pero sobre todo de qué nos ha salido mal. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, ha sido un aprendizaje para muchos de nosotros de vida, porque la vida, nosotros típicamente aprendemos más de los desaciertos que de los aciertos en la vida. ¿Por qué es así? No sé. Pero sí les puedo decir que es así. Inclusive en el deporte. Inclusive en el deporte. Y la cuestión es, aprendimos muchísimo de cómo trabaja sociológicamente, antropológicamente, socialmente la gente a estos cambios. También lo sensitiva que es las partes que participan del aparato tributario cuando se les cambia la estructura en términos de cuánto tiempo se tarda la población tributaria en asimilar los cambios que se han delineado y cuándo entran en vigor. Y a través de los años nos hemos movido a paso lento, demasiado lento diría yo, de lo que es la parte de anclar los ingresos fiscales al ingreso y transferirnos a tener algo más anclado por el lado del gasto o del consumo. ¿Okay? Siempre que trabajamos con la parte de modificar o añadir por el lado del consumo, genera más ingresos fiscales. Porque la gente ya está acostumbrada a cómo funciona la parte de por el lado del ingreso, además que se siguen proveyendo formas de cómo erosionar la base contributiva por el lado del ingreso y por el lado del gasto, como que no tenemos tanta iniciativa desde el punto de vista de la implementación de la política pública contributiva. Somos más lenientes a la hora de cambiar un poco más la base contributiva. Con el propósito de poner en perspectiva cualquier cambio y lo que hablamos un poquito de las lecciones aprendidas, que en el mismo periodo en que nosotros hemos tenido, o sea, Puerto Rico ha tenido, ¿cuántas son? Iría para la 8ª reforma en 50 años, give or take. En Estados Unidos ha habido 2 reformas, si se le puede decir reforma lo de Trump, en ese mismo periodo. Yo creo que de esas 8 que tú mencionas, en realidad reformas la han 8 sido sería 2. 22. Exacto, a eso vamos. Y yo quisiera que tocáramos, yo voy a ir por fechas, y entonces, abusando un poco de tu memoria aquí, de tratar de ubicarnos en el tiempo y en espacio, cuáles eran las circunstancias en el momento en que se hizo X reforma, y tratar de ver si podemos identificar lo bueno, lo malo y lo feo de cada, ahora que tenemos el beneficio de hindsight, de que podemos ir atrás en la historia y ver qué fue lo que pasó. Empezamos en el 94. No, vamos a empezar en el 87. Bueno, 87, sí, podemos empezar en el 87. Mira, yo creo que lo que más aprendimos del 87 es que lo bueno de la reforma del 87 es que pusimos el dedo en la llaga y se adentró, se tuvo la valentía de sobre todo con mucha tecnología, con tecnología suficiente para aprender mucho más del paciente, diríamos en ese caso de la economía de Puerto Rico, o sea, la base contributiva, le voy a decir el paciente. Y trajimos mucha información del ejercicio. Se implementó una nueva máquina de rayos X que nos dejó ver mucho más allá de muchas de las cosas. Y nos dimos cuenta
como ciudadanía que muchas cosas no funcionaron. Y esa fue la gran ventaja de la reforma del 94. Que el Estado se pudo quedar con casi todas las cosas que fueron muy bien puestas, que dieron muy buen resultado de la reforma del 86, sobre todo en el área de servicios, de los individuos que brindaban servicios, y se pudo calibrar bastante. Lo que pasa es que se dieron unas tasas que mucha gente, sin entrar en adjetivos calificativos, pero en términos de cooperación internacional, era un absurdo. Bueno, en el caso del 87 hubo también un aspecto fundamental que fue difícil de ver. Yo estaba empezando a trabajar en esa época, así que no tengo demasiado de mucho. Yo no te voy a decir dónde yo estaba. En tu escuela. Pero recuerdo, por lo que he leído, que una de las cosas significativas de esa reforma es que se estaba cuadrando con una amnistía. Y de hecho, con una amnistía, unas rebajas que se supone que iban a ser permanentes, de nuevo. Yo creo que esta fue de estas reformas que empezó a confiar o vamos a decir optimistamente decir las cosas van a mejorar, la economía va a mejorar y los recaudos van a llegar. Y se hizo esa amnistía como parte de la reforma, pero 2 años o 3 años después se volvió a hacer otra amnistía, porque lo que había en el sistema pues no estaba recaudando lo que se esperaba que recaudara. Si lo que se supone que recaude es lo que se debió recaudar, esa es otra pregunta. ¿Sí? Claro, la efectividad. Mira, la amnistía quien único premia es al evasor y al administrador tributario, porque el administrador tributario está reconociendo que no ha podido hacer su trabajo y le da la bienvenida a no tener que salir a la calle a buscarlo, y se le dice, te voy a dejar entrar para que entres en cumplimiento. Así que es algo totalmente, es terrible para la teoría económica, ¿ok? Sobre todo para el que cumple. Claro. Porque el que está 100% en cumplimiento hubiese dejado de cumplir todos estos años y le cogió un préstamo al gobierno sin interés. Entonces uno dice, pero no vale la pena entonces estar en cumplimiento, lo cual es terrible para el efecto de lo que es el aparato contributivo. Pero sí hay unas cuestiones muy buenas que pudieron ser mejoradas en la reforma del 94. Bueno, en el 94 hay unos aspectos fundamentales de que se consideran exitosos de esa, ¿verdad? Oh, sí. Fue, o sea, sobre todo administrativamente, la operación de ese aparato se refinó. Se apretaron unas cosas. O sea, la administración tuvo hubo una reforma administrativa. Pero es que, y aparte de eso, el asunto clave de esa reforma, que fue traer la retención a los servicios, que era, ¿verdad?, una parte de la economía de Puerto Rico que se le estaba haciendo fácil evadir hasta el momento de establecer esa retención en servicios. Sí, sobre todo porque se actualizan y se oficializan unos cambios que se habían tratado de hacer en el 87. En el 94 también se hace un ajuste y se logra un fino balance que se necesitaba, pero es que deberíamos ver... Pero la estructura del sistema, o sea, en el 94, porque uno de las observaciones, por no decir críticas, que se hace a esa reforma es que estructuralmente hablando, más allá del punto que tú acabas de mencionar de la parte de incentivo, estructuralmente hablando no hubo mucho cambio significativo al sistema. No lo hubo. Y entonces hubo recaudos. Se simplificaron las escalas, sí, que era un absurdo tener la multiplicidad de escalas que tenían. Eso crea menos transparencia, o sea, eso remueve transparencia del proceso. Se circunscriben, creo que son básicamente a las 6 escalas que todavía tenemos. Sí. Se ha jugado un poco con ellas. Pero vuelvo, entonces es realmente una reforma. Y entonces, por eso, ahí es que
Y yo creo que fundamentalmente ese es el concepto. ¿Qué es lo que se debería considerar una reforma? Yo mismo, en aquel entonces, en el 1994, yo no estaba convencido de que ese esfuerzo que se hizo se debería llamar reforma. Hubo muchas enmiendas al Código de Rentas Internas. Hubo ciertas ideas que en efecto fueron significativas e importantes para el sistema. Pero cuando uno mira el before and after de la reforma del 94 en términos de la estructura del sistema, pues tú ves que no hay tanta diferencia. Son, ciertos tweaks. Sí, hay lo que se llama en última instancia calibrar. Calibración. Hay una calibración, sí, y sobre todo una recalibración de ciertas cosas. Lo que pasa es que todavía el sistema contributivo puertorriqueño, el aparato contributivo, todavía sigue teniendo los vestigios del sistema pre-1987. Oye, y hay una cosa fundamental en esto que nosotros comentamos en otra ocasión, y es que, para bien o para mal, Puerto Rico adoptó el Código de Rentas Internas Federal en el 1954. Y el Código de Rentas Internas Federal es el código más complicado del planeta. Entonces nosotros, por la sinergia, si se le puede decir, que hay entre Puerto Rico y los Estados Unidos, esa relación estrecha económica y política también, pero económica particularmente, pues no, por lo menos se ha interpretado que nos mantiene atados a ese tipo de estructura. Y eso de por sí podría ser parte del problema, en el sentido de decir, si partimos de una premisa, de una estructura que es altamente compleja, y la economía de Puerto Rico no es la economía de los Estados Unidos, pues entonces es mucho lo que hay que hacer para lograr simplificar el sistema de Puerto Rico. En efecto, vuelvo, Puerto Rico no es Estados Unidos y Puerto Rico no es ni siquiera igual que la inmensa mayoría de los estados. ¿Qué pasa? Yo creo que hasta cierto punto por buscar más una parte de la parte práctica, de la gente que practica la profesión que tiene que ver con los impuestos, y ha sido un ejercicio de poca rigurosidad intelectual, diría yo, donde en vez de simplificar el código o simplificar la normativa aplicable desde el punto de vista de la administración de impuestos, lo que han hecho es querer simplificarse ellos la educación continuada. Uh-huh. Entiéndase. Yo se supone que no me lo hagan tan complicado, vamos a hacer lo mismo y que el Código de Rentas Internas sea un mirror code del Internal Revenue Code. Uh-huh. Entonces, eso de por sí, yo creo que es un ejercicio en vagancia intelectual, en pereza intelectual, porque carece de fundamento, toda vez son dos actividades totalmente distintas. La filosofía que se persigue es distinta, uh-huh, y la actividad económica también. Entonces, esto no hay tal cosa como un one size fits all. Pero constantemente están peleando una con la otra. Y fíjate, he tenido la oportunidad de estar en conversaciones y discusiones de otros esfuerzos de reforma anteriormente, donde este planteamiento se vuelve a traer, pero termina dejándose al lado ante otras cosas que quizás identifican como prioridades diferentes del ejercicio de reforma particular.